En este video voy a mostrar cómo realizar un análisis de correlación y regresión univariado, tomando como fuente los datos de observación de Analytics realizados por la alumna Alice Rodríguez en el campus de la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y lo que voy a mostrar es los procedimientos básicos para hacer un análisis de correlación primero, luego una regresión univariada, de la abundancia respecto de variables relativas a cobertura en el campus. El análisis no pretende ser exhaustivo en términos de correlación y regresión, porque para ello es necesario complementar con conocimiento específico sobre correlación y regresión. Aquí lo que me voy a centrar es sobre todo en los códigos necesarios a escribir y la interpretación muy básica de los resultados, sin entrar en el detalle del análisis de correlación y regresión. También recordar que existen paquetes específicos para hacer análisis de correlación y regresión y a la vez también para hacer gráficos mucho más explícitos, con mucho más mayor nivel de detalle que los que voy a mostrar aquí. Primero voy a fijar un directorio temporal. El script se basa en primero la lectura de datos, una pequeña adaptación y luego los análisis de correlación y regresión. Voy a primero hacer una con control L borro la consola, voy a crear un directorio temporal de trabajo. En ese directorio temporal de trabajo voy a descargar los datos de ejemplo, que son los que están en la ruta que se ve en esta dirección, y con control enter los suelto en la consola. Ahora voy a la línea 8 y en la línea 8 lo que va a hacer es convertir del objeto D, que si lo vemos es una tabla de datos. Esa tabla de datos la voy a convertir en una columna, la columna Q la voy a convertir en una columna factorial. Bien, ahora la columna Q es una columna con los niveles correspondientes que existen dentro de ese campo, que es la columna del número de Quadrat asignado de manera aleatoria a la alumna. También con esta línea, la 11, voy a descargar los cuadros de la UAS. Recordamos que estos muestreos se basan en unos cuadros regulares de 100 por 100 metros cuadrados, o sea, de 10.000 metros cuadrados. Cada uno de ellos, en los que se asignó de manera aleatoria, pero siguiendo las características de cobertura, a el alumnado en función de la mayor varianza que se pudiera obtener en el muestreo total. De momento se pidió 20 cuadros, aquí vamos a tener un ejemplo de 17. Voy a descargar los cuadros. Esto es un archivo zip lo que estoy descargando, y este archivo zip va a descomprimir en la carpeta, en el directorio de trabajo. Va a generarse un archivo dentro, que en el directorio de trabajo se va a ver como un comprimido. Ese comprimido es este que acabo de descargar, y ese comprimido a la vez también lo voy a descomprimir y va a sacar de dentro de él todos los archivos espaciales que hay. Hay archivos espaciales shapefile, todos, ¿no? O sea, son shapefiles y sus asociados, pero también están, entre los asociados está también los DBF, que son los que en este caso nos interesan más. La parte ya de estos archivos ha sido procesada tanto primero en QGIS para hacer una generación de imagen de cobertura, de un vectorial de coberturas, y luego también hay un procesamiento en R que ha permitido saber para cada cuadro cuánto es lo que hay para cada una de las coberturas que voy a mostrar a continuación. Con el paquete Foreign me permito cargar el archivo C50 mpct-grp.dbf. Este archivo contiene los cuadros con su caracterización en función de porcentaje de cobertura y el grupo asignado mediante un análisis clúster que se hizo también que hice también para estos cuadros. Voy a mostrar las primeras 6 líneas. Entonces consiste en lo siguiente. El cuadro 1, el Quadrat 1, tiene un 82% de áreas construidas.
para usar este ejemplo, un 12.44% de dosel, un 5.29% de áreas edificadas construidas y 0% de suelo o herbazales. Las categorías consisten en lo siguiente: construido es accesos donde haya un pavimento establecido, pero no edificaciones alzadas. Por lo tanto, el suelo aquí no se ve, solamente se ve el asfaltado construido o el acceso construido o la facilidad construida, pero no hay edificaciones alzadas. Dosel, 12 se refiere a una columna que refiere al porcentaje de dosel, tanto arbóreo como arbustivo. Edificaciones es el porcentaje de edificios alzados y suelo es el porcentaje, esa columna se refiere al porcentaje de suelo expuesto, suelo como tal, y puede estar cubierto por herbazales, no por árboles. Solamente en este caso se refiere a las coberturas que tienen una posición, sea de suelo sin vegetación herbácea o con ella. Por lo tanto, el cuadro 1, por ejemplo, es un cuadro predominantemente ocupado por, cubierto, perdón, por áreas construidas, o sea, accesos construidos sobre todo, ¿no? Pueden ser parqueos, pueden ser calles, aceras, áreas rellenadas realmente, pero que no sean edificaciones. Y una minoría de dosel y edificios alzados, sin suelo. Este le llamamos el grupo 1, el grupo de los construidos, ¿no? Hay 4 grupos y bueno, cada uno hace referencia a donde mayoritariamente donde predomina mayoritariamente una de las coberturas, ¿no? Bien, pues también en este objeto creado, el QPC, voy a mostrar primero en qué consiste el campo layer. Es un campo numérico. Lo que voy a hacer es que lo voy a convertir a factorial y a partir de aquí, en la línea 20, lo que hice fue convertirlo también en un campo factorial que también se pueda relacionar con la tabla anterior de los datos de la alumna. Los datos de la alumna, como vemos, tienen un campo Q, que ese campo Q lo vamos a poder relacionar con el campo layer. El campo Q es el de cuadro, ¿no? El de cuadro en donde se realizó la toma de datos. Luego hay una serie de informaciones de datos asociados al individuo. Cada fila en el archivo, en la tabla D, es un individuo, pero lo único que nos interesa sobre todo es relacionar la abundancia de individuos con relación a la cobertura en el cuadro. Bien, entonces ahora vamos a generar una tabla de abundancia. Para generar una tabla de abundancia solamente tendríamos que generar una tabla de frecuencias con table, con la función table de dq. Va a contar cuántas veces se repite un valor determinado en el campo q. Esto lo va a convertir en un data frame. No va a generar una tabla de frecuencias propias de las automáticas que genera R, sino lo va a convertir a un data frame. Este data frame consiste en un objeto de 2 columnas, una columna llamada var1 y una columna llamada frec. Es decir, el cuadro 8, que es el nombre del cuadro, esta columna, var1, está repetido 6 veces, el número 24 está repetido 15 veces en el objeto D. Por lo tanto, el objeto D, que es este, tiene estas repeticiones por cuadro. Eso es equivalente a la abundancia. Es decir, hubo 6 individuos en el cuadro 8 de Anolis, 15 en el cuadro 24, 2 en el 46, 1 en el 103, 5 en el 111, etc. Bien, lo que nos interesa sobre todo es poder relacionar esas frecuencias, que son valores de abundancia, relacionarlos con características de los cuadros. Y esa relación la vamos a hacer mediante un análisis primero de correlación con un apoyo gráfico también, y luego vamos a construir una regresión para poder tener un modelo que nos explique la abundancia en función de las características de cobertura. Me voy a poner estos nombres de columnas, los voy a cambiar. var1 lo voy a cambiar a layer para que sea exactamente igual al nombre que se usa en QPC, y frec voy a convertirlo en abun. Ahora la tabla abun, el objeto t-abun es un objeto que tiene como nombre de columna primera layer y la segunda abun. Bien, entonces ahora mediante la línea 29, la función merge me permite unir QPC,
que son los cuadros de toda la universidad, me permite unirlo con la tabla de abundancia, con TABUN. Solamente van a aparecer aquellos en los que sean coincidentes, por lo tanto, si hago un merge y lo asigno a QPCL, van a aparecer únicamente los cuadros que están en el segundo objeto, que es el objeto TABUN. Por lo tanto, voy a tener 17 cuadros al final, pero con sus características de 2L, es decir, la información previa de QPC, a esa información previa se le añadió también una información de abundancia. Ahora nuestros cuadros originales tienen también la información de abundancia recogida por la alumna, y esto ahora lo que facilita es hacer un análisis de correlación entre la abundancia y las características de cobertura. En un primer momento vamos a elegir dosel para relacionar el dosel que creemos está muy relacionado con la abundancia. Primero haremos un plot de dispersión, un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión lo voy a generar de manera que se pueda ver el efecto que puede tener una variable como dosel, o sea, porcentaje de dosel en el cuadro respecto de abundancia. Aparentemente hay un efecto. Hay una correlación positiva en donde aparentemente cuando aumenta el porcentaje de dosel aumenta la abundancia. Sin embargo, es importante destacar que estas dos variables presentan un gráfico de dispersión en donde se refleja una cierta heterocedasticidad. Es decir, la varianza aparentemente no es igual, no se comporta de forma homogénea en la parte inferior de los valores que en la parte superior. Aparentemente aquí el gráfico se abre y la varianza crece en esta parte del gráfico. Esto es probablemente porque se debe a otras variables que no estamos analizando. Ese problema evidentemente se resolvería construyendo un modelo multivariado. En este caso nos vamos a centrar en un modelo univariado y desde luego vamos a intentar reducir el efecto negativo de la heterocedasticidad sobre la construcción del modelo, excluyendo valores extremos. En ese caso se van a excluir los dos valores que están en la parte superior para obtener un modelo que sea más preciso. Claro, todo esto se complementaría mucho mejor utilizando, o sea, haciendo una lectura más profunda de análisis multivariado, pero en este caso nos vamos a centrar en excluir únicamente outlier para realizar el modelo. Un modelo más preciso. Sin embargo, vamos a primero a ver los datos sin excluir ningún outlier primero. Y vamos a ver primero los histogramas que salen de porcentaje de dosel y de porcentaje y de abundancia. Vemos que no tenemos distribuciones normales en prácticamente ninguno de los casos. También haciendo el gráfico cuantilar normal tenemos también, en este caso sobre todo en abundancia vemos que es una variable que está un poco alejada de una línea recta. En dosel aparentemente no nos alejamos tanto. Y si ejecutamos una prueba de Shapiro-Wilk para evaluar normalidad como hipótesis nula es precisamente que los datos provienen de una población con distribución normal, y vemos que en el resultado lo que obtenemos es un valor de P que no nos permite rechazar la hipótesis nula, por lo tanto asumimos que la columna dosel sí que tiene una distribución, la columna dosel, los datos de la columna dosel provienen de una población con distribución normal, y la columna abundancia aparentemente no, porque nos permite rechazar la hipótesis nula con un valor de P tan bajo, menor incluso a un nivel de significancia 0.01. Por lo tanto, eso nos obligaría a utilizar una prueba de producto-momento de Pearson, el core-test, en donde el método que usemos sea Spearman, y le vamos a decir que no calcule un valor exacto de P porque hay valores iguales, en algunos casos se repiten y entonces esto produce valores coincidentes, y esto dificulta el cálculo del valor de P. Entonces, bueno, para que sea exacto, entonces se le pide que no lo calcule de forma exacta. Obtenemos entonces así un ρ, que es el coeficiente en este caso de determinación para el método Spearman de 0.77 o 0.76, y un valor de P de 0, menor a un nivel de significancia. Por lo tanto, lo que estamos obteniendo es realmente, en este caso, que la hipótesis nula lo que evalúa es, o sea, la hipótesis nula nos dice la correlación es cero, o sea, la correlación es nula. Podríamos rechazar esa hipótesis nula, al menos con el método de Spearman, y podríamos decir
que al rechazar la hipótesis nula de correlación nula, o sea, de correlación cero, podemos decir que sí existe correlación. Por lo tanto, nos quedaríamos con una hipótesis alterna en donde el valor verdadero de ρ no sería igual a cero. Y asumimos entonces que sí, que existe correlación al menos con el método de Spearman. Podemos construir un modelo con estas columnas, vamos a intentarlo a ver qué nos sale. El resumen de este modelo sería, como vemos, es relacionar la variable abundancia con porcentaje de dosel de la tabla QPSL. Vemos que bueno, las pruebas realizadas de manera parcial al intercepto y al porcentaje de dosel, aparte de que tenemos los estimados calculados y el error, el estadístico de prueba para la prueba T y el valor de P para valorar o evaluar la hipótesis nula de que estos estimados, o esos estimados tanto del intercepto como del coeficiente, como del factor de dosel, de porcentaje de dosel, o sea, la pendiente en este caso, son iguales a cero. En este caso, la hipótesis nula evaluada es que son cero. No podemos rechazarla en ninguno, prácticamente ninguno de los dos casos. Por lo tanto, nos está diciendo que estos coeficientes no tienen un valor innegable igual a cero. O sea, tenemos una probabilidad de que estos coeficientes sean realmente iguales a cero. Y esto lo que nos está diciendo es que no son significativos para el modelo. Y además tenemos un error bastante grande para un error residual estándar bastante grande para la abundancia en este caso, 8.5, 8 de 9. Un R cuadrado múltiple de 0.22, de 0.23, esta sería la varianza explicada por el modelo, no parece ser muy grande. Y un R cuadrado ajustado de 0.18. Tenemos una prueba F con un valor de P de 0.06. Esta prueba lo que tiene como hipótesis nula es que existe un efecto del porcentaje de dosel sobre la abundancia. Para un nivel de significancia de 0.05 y de 0.01, la hipótesis nula no se puede rechazar. O sea, tendríamos una hipótesis nula. Como digo, la hipótesis nula en este caso es de que no hay efecto. Y entonces, dicho anteriormente de otra manera, o sea, realmente la hipótesis nula lo que evalúa es si no existe un efecto. Entonces, al tener un valor de P de 0.06, 0.05, la hipótesis nula realmente prácticamente no la podemos rechazar. Entonces, la hipótesis nula que nos dice que no hay efecto del porcentaje de dosel sobre la abundancia, la tendríamos que dar como válida y nos quedaríamos con que realmente prácticamente con los datos como los tenemos no existe un efecto del dosel sobre la abundancia. Por eso debemos recurrir entonces a el cálculo de la exclusión de los outliers, ¿no? Voy ahora a generar también, sí, de todas formas voy a generar para este modelo el gráfico correspondiente. Primero voy a generar los coeficientes, los voy a tener en un objeto separado, o sea, el valor del intercepto y el de la pendiente, los voy a tener de manera aislada para hacer un gráfico de dispersión y luego poner la línea de la ecuación de regresión, ponerla también en el gráfico, aquí la vemos, y a su vez generar una cadena de texto que contenga tanto que muestre la fórmula generada, la ecuación generada. Esa ecuación va a ser un objeto que va a llamarse EQAD, o sea, la ecuación de abundancia-dominancia, y esa con la función mtext, que es la que está en la línea 48, va a quedar pegada en la línea -3, va a quedar pegada con un tamaño un poquitito mayor, con un factor de expansión mayor y con color gris, va a quedar pegada en el gráfico. De manera que el gráfico ahora muestra la ecuación. Realmente la ecuación lo que nos está diciendo es que la abundancia es igual a 2.26 más 0.17 por el porcentaje de dosel del cuadro. Si el porcentaje de dosel del cuadro fuera 0, por ejemplo,
La abundancia sería 2.26, redondeando, sería 2. Por lo tanto, para un porcentaje de dosel de 0, con los datos que tenemos y el modelo que hemos construido a partir de esos datos, lo que tendríamos es una abundancia esperada de 2. Bien, para mejorar el modelo, una solución que debemos adoptar es, en este caso, si nos mantenemos en el análisis univariado, sería excluir los outliers. Aquí lo podemos excluir con estas operaciones. Vamos a ver ahora primero qué sería lo que me genera el, el gráfico de boxplot, que me genera como la distribución de los datos de porcentaje de dosel y la distribución de los datos de abundancia en cuanto a cajas, ¿no? A diagramas de cajas de boxplot, ¿no? Vemos que dosel sí presenta algo más de simetría, la mediana situada prácticamente no en el centro de la caja, pero bastante en el centro de la distribución total de los datos, con bigotes no homogéneos del todo, pero por lo menos con unos bigotes presentes en ambas, tanto en mínimo como en máximo, mientras que para la variable abundancia sí tenemos un comportamiento un tanto diferente, con mayor asimetría, una mediana situada en el medio de la caja, pero con una asimetría muy fuerte en cuanto a la posición de la mediana respecto de los bigotes y con valores extremos, que esto es lo que también hace que haya una distribución todavía un poquito más sesgada, ¿no? Entonces esos outliers vamos a utilizarlo, vamos a generar un objeto a partir de la función boxplot, vamos a generar un objeto que nos tome únicamente los outliers de Abun. Esos dos outliers van a ser estos mostrados aquí debajo. Son el valor número 26 de abundancia y el 33 son los dos valores máximos. De hecho, si al ver de hecho los datos de abundancia de la tabla como tal, si los viéramos organizados en orden ascendente, por ejemplo, veríamos que lo que tenemos son muchos unos, valores pequeños cercanos a la unidad, por ejemplo, menores que 10 en muchos casos, y unos cuantos que son mayores que 10. Estos dos, la función boxplot o el algoritmo de boxplot los considera outliers. Esos dos outliers ya están entonces en un objeto llamado AbunOut 2633. Entonces vamos a pedirle que genere un nuevo objeto también que te contenga la información de cobertura, pero en donde se excluyan los valores de abundancia de 26 y 33. Entonces tendríamos un nuevo objeto, que sería el QPCL, voy a ponerlo en el script arriba, QPCLSO, y también además voy a aprovechar para poner el sort de QPCL, el original, para que quede también en el script. Bien, de esta manera, ahora voy a tener un objeto QPCL, pero sin outliers, SO significa eso mismo, y ese objeto ahora lo que tiene son únicamente los cuadrats que contienen valores que no tienen valores extremos, que no tienen valores outliers. Como vemos, la columna Abun no tiene el valor 26 y el 33. Ahora hay solo 15 filas, antes había 17. Vemos un 17 aquí debajo, pero lo que podemos buscar es que, por ejemplo, la fila 8 ya no está, que era la fila donde estaba uno de los outliers, y falta entonces otra fila, que es la 10, que contenía el otro outlier. Por lo tanto, ahora nos estamos manejando, en lugar de con 17 observaciones, con 15. Vamos a ver ahora la prueba de Shapiro para ver si con esta exclusión de outliers la columna Abun pasa a ser una columna con distribución cuyos valores provienen de la distribución normal, pero no aparece todavía. Sigue siendo Celsius, sigue siendo porcentaje de dosis, sigue siendo una columna con distribución con una proveniencia de una distribución normal. Mientras que ahora, por visto esto, tendríamos que seguir utilizando la prueba de producto momento, pero basándonos únicamente en el método de Spearman. De esta forma, tenemos un valor de un coeficiente de determinación mayor, ρ mayor que el anterior, de 0.82, y recordamos que esta prueba, que es que no es la prueba realmente de producto momento, sino que es la prueba de correlación por rangos de Spearman. Para el valor verdadero, para estimar el valor verdadero de ρ. Y esta prueba lo que evalúa o tiene como hipótesis nula es que
la correlación entre las variables abundancia, porcentaje de dosel y abundancia es cero o no existe, ¿no? Esa hipótesis no la podemos rechazar al tener un valor de P tan pequeño y nos quedamos con una alterna en donde podemos decir que el valor verdadero de ρ no es igual a cero y nos genera un estimado de 0.82. Bien, con esta correlación un poco más fuerte podemos construir un nuevo modelo, vamos a llamarle MATSO, y el resumen sería este del modelo. En principio tenemos, bueno, vemos que el resumen presenta tanto los residuos como los coeficientes de los estimados del intercepto y de la pendiente. En este caso estamos viendo que el valor el estimado de la pendiente es bastante, la probabilidad de que sea cero es muy baja, por lo visto, y en este caso sí parece que todavía no conseguimos obtener un valor de intercepto que tenga una significancia buena. Nos quedamos de todas formas con este modelo que es menos, digamos, menos malo que el anterior. Deberíamos tener también un resultado que fuera significativo también para el intercepto. Vemos que el error residual bajó de 8, ha bajado a 4.07. Eso está bastante bien, la verdad. Y también estamos viendo que el R cuadrado, el multiple square, está bastante más alto, en 0.43. Y a su vez también la prueba todavía F sigue dando que podemos rechazar la hipótesis nula de que no hay efecto. Por lo tanto, con este, por lo menos para un nivel de significancia 0.05, con este modelo podemos aceptar una hipótesis alterna de que existe un efecto entre el porcentaje de dosel para la abundancia y nos quedamos con ella, ¿no? Nos quedamos con, también vamos a calcular ahora con la línea 62, perdón, los coeficientes. Vamos a generar un objeto nuevo, que son esos dos coeficientes, que son estos dos de aquí, pero redondeados a dos cifras decimales. Y vamos ahora a hacer el mismo gráfico que hicimos anteriormente, hacer el gráfico de dispersión. Aquí no hay outliers realmente. También voy a generar la línea de la función generada, un objeto de cadena que contenga el texto de la ecuación y la ecuación pegada aquí arriba. Ahora lo que sí vemos es que en lugar para un porcentaje, por ejemplo, de dosel de 0, tendríamos una abundancia de 1. Antes teníamos una abundancia de 2. Sobreestimaba la abundancia. Este modelo debería estar más cercano a la realidad. A partir de aquí, en el script, lo que podemos decir es que, bueno, tenemos un modelo menos, con menos error, y en donde podemos concluir precisamente que tenemos un modelo que podría explicar mejor la abundancia respecto del dosel con una precisión un poco mayor. En el caso actual, bueno, estamos relacionando únicamente la abundancia con el porcentaje de dosel, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Podríamos relacionarla, por ejemplo, con el porcentaje de cobertura de suelo, o sea, cuánto hay de suelo expuesto. Y esto daría un gráfico como este, ¿no? Que tiene también un problema parece de baja correlación, y también lo podemos generar para todos los demás, por ejemplo, para todas las demás variables, como los S-Apply. Podríamos hacer un análisis también de correlación, en este caso también basado en el método de Spearman, porque asumimos que estas variables ya prácticamente todas no siguen una distribución normal, y entonces tendríamos la prueba de rango de correlación de Spearman, pero lo podemos hacer para todas las variables de manera conjunta. Vemos que en la mayor parte de los casos todavía el valor de P, por ejemplo en el caso de suelo, es mayor que el nivel de significancia en edificado, pero en construido, o sea los accesos, parece ser que por lo menos para un nivel de significancia 0.05 podríamos rechazar la hipótesis nula de cero correlación. Por lo tanto nos podríamos quedar con una alterna de que sí existe correlación entre la variable construido o accesos y la variable abundancia. Recordando que se han hecho aquí 3 pruebas de manera masiva de suelo edificado y construido o accesos con respecto a la abundancia, es decir, qué efecto tienen cada uno de esos porcentajes respecto de la abundancia. También lo puedo hacer para el objeto que no tiene outliers y serían correlaciones nuevas también
son las mismas variables, pero ahora utilizando únicamente las filas o los elementos, las observaciones que no tienen outliers de la abundancia. Aquí vemos que, bueno, 0.08 sigue siendo mayor que el nivel de significancia, 0.1 también, pero construido sigue siendo una prueba, sigue dando una prueba de rango correlación de Spearman bastante, o sea, significativa para un nivel de significancia de 0.05, y entonces podemos asumir en todo caso también que se mantiene el patrón que vamos obteniendo de que tenemos una correlación real entre la variable abundancia y la variable construido, cons. Bien, ahora sería ejecutar 3 modelos de manera masiva con la línea 76. Esos 3 modelos son estos que vemos aquí. Uno, primero, abundancia respecto del suelo. Ya vimos, primero tenemos un error grande, relativamente grande, pero sí tenemos un R cuadrado muy pequeño, ¿no? Una varianza explicada muy pequeña. Y a la vez también tenemos un valor en la prueba de Fisher, la hipótesis nula de el efecto entre el suelo y la abundancia no existe. Esa hipótesis no la podemos rechazar, por lo tanto podemos concluir claramente que no existe un efecto entre el suelo y la abundancia. Además, aquí tenemos también el problema de que la pendiente, por ejemplo, resulta que su coeficiente no resultó significativo, por lo menos el coeficiente de la pendiente, el estimado de la pendiente, el estimado del intercepto en este caso sí. Y respecto de edificaciones tenemos problemas parecidos también, con un R cuadrado muy pequeño, o sea, no explica prácticamente nada de la varianza, de la abundancia. Lo edificado no explica, el porcentaje de edificado no explica la abundancia de anolis dísticos a encontrar. Y también tenemos una prueba, en este caso también no significativa, que nos está diciendo que aparentemente no hay efecto entre el edificado y la abundancia de anolis dísticos. Mientras que para la prueba ya, para el modelo de abundancia respecto de los accesos construidos, asfaltados, aceras y demás, esto aparentemente sí tiene una correlación. Vimos que era una correlación, veremos ahora que la correlación es una correlación negativa, y de hecho vemos que la pendiente es una pendiente negativa para la variable construido. Eso nos está diciendo que cuando aumenta el porcentaje de construido, disminuye la abundancia. Y viceversa, cuando disminuye el porcentaje de construido, aumenta la abundancia, algo que es lógico. Para esto tenemos la ventaja de que en este modelo, por ejemplo, las pruebas T realizadas al intercepto y al porcentaje de construido, son pruebas que dan valores significativos en el primer caso, en el segundo en el límite, y podemos decir por lo menos que en este caso al menos los coeficientes tienen un valor más adecuado, y podrían estar explicando mejor el comportamiento de la abundancia. El tema aquí en todo este caso es que como tenemos muchas estaciones límite, hay que aumentar la muestra, y el aumento de esa muestra conllevaría precisamente a tener mejores explicaciones. Pero también lo que nos está diciendo este análisis, que lo estoy reservando únicamente para la parte univariada, lo que nos está diciendo es que aquí necesitamos otras variables explicativas que no tenemos. En un análisis más avanzado habría que realizar un análisis multivariado con todas las variables presentes y con todas aquellas que se puedan conseguir, no solamente de porcentaje de cobertura, sino también de la hora a la que se hizo la muestra, la cantidad de personas que pasaron, la temperatura de ese día, si llovió la noche anterior, etcétera, ¿no? Y esto nos permitiría construir un modelo mucho más, con una varianza explicada mucho mayor y con coeficientes que sean significativos. Bueno, aquí ya es repitiendo un poco lo anterior, sería construir los modelos, pero ya sin outliers, el modelo de la abundancia respecto de lo construido. Aquí vemos el resumen que fue mostrado anteriormente. Ya es un modelo que ya creo, que lo creé como tal, y aquí están los coeficientes para poder hacer el gráfico y poder pegar estos valores, poder pegarlos en el gráfico. Aquí veré ahora el gráfico de dispersión, la ecuación,
y, o sea, la función lineal y la ecuación pegada aquí. Lo que nos está diciendo es que con 0% de construido en el cuadro, deberíamos encontrar una abundancia de 10 individuos de Anolis dísticus. También podemos hacer predicciones. Si nos fijamos, cuando tenemos un modelo en R, podemos predecir un valor de abundancia en función de un porcentaje de construido. Para eso precisamente que sirve el modelo. No es bueno salirse de los extremos y es bueno hacer predicciones únicamente a lo interno, y si uno va a salirse de los extremos de la variable independiente o de la variable explicativa, no debería uno exceder. Hay muchas recomendaciones, pero hay una recomendación, digamos, muy general, o una regla de oro, que dice que uno el 20% no debería exceder, o sea, no más allá. Si la máxima valor de construido es 100, pues no debería exceder del 120. Que no existe, y además en este caso lo que tenemos son proporciones, porque de hecho no existe un 120% de áreas construidas. En general eso aplica para situaciones en las que no tenemos valores límites extremos que no se pueden superar, como el 0 y el 100 en este caso, ¿no? Pero la regla del 20% se puede aplicar aquí, se podría aplicar también igual, si fuera, por ejemplo, si los valores de la variable cons están entre 20 y 80, pues más allá de un 80% y menos de un 20, o sea, 20% más de 80 y 20% menos de 20 no debería utilizarse como valor de porcentaje de construido. Vamos a ver los valores que se han utilizado para hacer el modelo, que son desde el 2, están organizados en manera ascendente, hasta el 90, desde el 2.84, desde el 3 hasta el 92, prácticamente redondeando. Estos valores son los que se han utilizado para construir el modelo. Nosotros podemos ahora estimar cuánto sería el valor de abundancia, pero para valores que no están ahí, utilizando la función creada, el modelo creado. Recordamos que esta variable tiene un valor mínimo ya de 2 y una mediana de 42 y una media de 43 y un máximo de 92. Voy a generar una tabla nueva con una columna cons que va a tener los valores 0, 50 y 100 para predecir el valor de la variable abundancia para esos porcentajes de áreas construidas. Es una tabla con una sola columna llamada cons, así lo exige la función predict, y ahora lo que voy a hacer es predecir el valor de la variable abundancia para esos valores de porcentaje construido. Entonces lo que me dice es que para el caso 1, que es 0%, no es que sea esto 1%, ¿okay? Para el caso 1, que es 0%, sería 10 individuos esperados. Para el caso 2, que son 50%, sería 5 individuos, esperados de Anolis dístico, y para el caso 3, que es un 100%, esperaríamos un individuo de Anolis dísticus. Esto yo lo puedo unir a la tabla anterior de nuevo, de la que había dicho, y ahora tengo una tabla en donde tengo la columna construido, o sea, la columna porcentaje de áreas construidas con accesos y el valor predicho de abundancia para este caso. También se podría hacer para el caso anterior de dosel respecto de predicho, etcétera, ¿no? Y de esta manera podríamos tener un valor de predicción para la variable abundancia. Bueno, esto puede seguirse ampliando y puede seguir creciendo el análisis, pero esta es la base general del análisis de correlación, análisis también de la generación también de modelos de regresión lineal, en donde estamos utilizando la variable dosel, porcentaje de dosel por cuadro, y porcentaje de áreas construidas, siendo fieles a el diseño de estudio que hemos planteado en esta materia de biogeografía para poder realizar para poder tomar las muestras como se han hecho, que se han hecho por cuadro, basándonos en las características de esos cuadros, que en este caso las que tenemos son los de porcentajes de cobertura. Bueno, nada más. Espero que este pueda ser un video útil para poder realizar los trabajos que vienen a continuación.